Y en la Comisión de Descentralización se encuentra nuestro compañero Álvaro Maguiña. Álvaro, buenas tardes. Gracias, Raquel. ¿Cómo están, amigos de Congreso, Televisión y Radio Congreso? Transmitimos en directo a exactamente las 4 de la tarde con 3 minutos desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Se encuentra presente como invitado el doctor Nelson Jack Yalta, Contralor General de la República, y en agenda está previsto que aborde los procedimientos de control que se han previsto en relación a la ejecución del plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, así como los cambios y reformas que se plantean en el Sistema Nacional de Control respecto de gobiernos regionales y municipalidades. Él está haciendo una exposición en estos momentos y ha incidido en las limitaciones que hay respecto, por ejemplo, al control concurrente, a su naturaleza de no vinculante, que no identifica responsabilidades como una de las falencias a mejorar en estos cambios y reformas que se plantean. Vamos a escuchar su presentación con la presencia del presidente de dicho grupo, el parlamentario Gilmer Trujillo, así como de Gloria Montenegro, vicepresidenta de esta comisión. Escuchemos. Análisis de riesgo, articulación con las oficinas de gestión de proyectos que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios está pensando implementar. Vamos a utilizar una versión potenciada que estamos trabajando en ella del Infoobras como mecanismo de sistematización de la información. Vamos, como les decía, a hacer un control aleatorio de la calidad de la preinversión. Vamos a desplegar los esfuerzos de nuestra escuela de control con el propósito de formar las capacidades de los auditores, pero también de los gestores, por ejemplo, en los temas de contratación pública relacionados directamente al proceso de adjudicación simplificado, que es el que por mandato de la ley se va a llevar adelante como mecanismo de contratación para toda la reconstrucción. Vamos a fortalecer la gestión interna. Y un tema importante es, tenemos que estrechar los lazos del sistema de control con la ciudadanía, con la participación ciudadana, a través de un adecuado mecanismo de denuncias y fortalecimiento del control social. Es imposible pensar que los auditores, no importa que tengamos 500 o 800 más, podamos verificar cada una de las miles de obras que se van a hacer en el marco de la reconstrucción. Nosotros no podemos hacerlo, pero si contamos con el apoyo de la ciudadanía, de la organización social de base, de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, sí creemos que podemos llegar a una cifra significativamente grande de al menos, no mediante un control de repente demasiado especializado, pero sí lo que parece de sentido común. Entonces estamos pensando a partir del Infoobras crear un aplicativo en el cual a través de un teléfono, de un smartphone, se pueda automáticamente cada ciudadano conectar y como va a estar georreferenciado, y entonces saber, bueno, en esta localidad, que es mi localidad, cuáles son las obras de la reconstrucción que se están haciendo, le da un clic y le aparece la información de en qué consiste ese proyecto, y bueno, y se va a dar cuenta de que de repente en ese proyecto dice que los reportes oficiales, entre comillas, dicen de que ya el proyecto está en un 80% de avance físico y un 90% de avance financiero, y resulta que no hay nada. Pues entonces tomará una foto y le enviará, y automáticamente, aprovechándole el uso de tecnologías de información y comunicaciones, esas denuncias permitirán enfocar mejor los procesos de control. Y así también contribuiremos a este gran esfuerzo que está haciendo la Autoridad de la Reconstrucción para crear un portal de transparencia de la reconstrucción. Porque no hay que olvidar que el mejor antídoto para evitar o para luchar contra la corrupción es, dentro de la administración, el implementar un sistema de control interno, de control de gestión. Si a eso le agregamos una buena dosis de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana, la posibilidad que la inconducta funcional y la corrupción penetren en este proceso de manera sistemática se reduce significativamente, ¿no? La siguiente. Otra cosa que vamos a hacer es
vamos a establecer alertas tempranas a partir de estudios de precios unitarios estándar. Es decir, vamos a analizar qué es lo que está pasando con las compras de los distintos ítems y materiales que se van a usar para la reconstrucción. Y eso nos debe permitir alertar de que, oiga, ¿y por qué usted está comprando una bolsa de cemento con unos precios y en unas condiciones que están absolutamente fuera de lo razonable? Y ahí lo razonable, además de la técnica, va a estar dada por la estadística, ¿no? O sea, nosotros ya es un tema más técnico, pero en una distribución normal, ¿no? La media, más o menos 2 desviaciones estándar, ahí deberían estar el 95% de todas las observaciones, de todas las compras en este caso. Si algo se dispara fuera de ahí, hay que mirarlo. Y entonces, el tener estandarizaciones de precios referenciales, de costos, de obras, por regiones, por sectores, evaluar la razonabilidad de esos y emitir alertas a los gestores, puede también coadyuvar, entendemos, a mejorar este proceso de reconstrucción. La siguiente. Y como les decía, vamos a fortalecer las capacidades. Vamos a desplegar los esfuerzos de la Escuela Nacional de Control en coordinación con los otros entes rectores para capacitar, no solo a los auditores, sino también a los gestores, porque lo que se necesita es cambiar las actitudes y las aptitudes de todos los operadores a través de una serie de procesos de capacitación presencial, semipresencial y virtual también. La siguiente. Como les decía, va a haber un seguimiento en línea de las obras de la reconstrucción a través de nuestro sistema Infoobras. La siguiente, que como ustedes saben, es un mecanismo a partir de una plataforma en la cual se puede integrar la información de las distintas obras que se vienen ejecutando en nuestro país. Creo que no hay audio, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver en 45 segundos de qué se trata el sistema de Infoobras que está siendo potenciado, ¿no? Si no hay audio ya no importa, basta con que tengan una idea y al final les vamos a dejar la presentación, ¿no? Entonces, tenemos un convenio de cooperación interinstitucional con el CONIDA para poder tener imágenes satelitales y usar esa tecnología para ver el avance físico de las obras de manera digital y remota. Satelitales de las obras. Y ubica la obra pública de tu interés. Verifica que la información registrada sea la verdadera y participa a través de comentarios, denuncias o fotografías. Infoobras. Información y avance de las obras de tu comunidad con un solo clic. La siguiente. Y finalmente, otro elemento que vamos a considerar en esta transformación del control en los gobiernos regionales y locales está relacionado a la necesidad de implementar un nuevo modelo de control descentralizado que tenga cobertura, independencia y que sea eficiente. ¿A qué nos referimos? En la Cuenta General de la República hay 2.500 instituciones. Sin embargo, instituciones que están sujetas a control son un poco más, porque nosotros tenemos oficinas de control institucional en las unidades ejecutoras, en algunos proyectos grandes y no necesariamente en los pliegos presupuestales, es decir, en las entidades a nivel global. Sin embargo, de estas 900 OSIs que tenemos, que implican que están incluidos en 576 pliegos presupuestarios, como ustedes pueden apreciar, solamente coberturamos prácticamente la cuarta parte de toda la administración pública. De hecho, a nivel, puedes ir a la siguiente, por favor, a nivel de los pliegos del gobierno local, en el 91% de todos los gobiernos locales distritales no hay OSI. Y si a ello consideramos el hecho de que es imposible hacer auditorías y control actualmente desde la Contraloría para llegar a esos municipios,
La conclusión es obvia. No hay control. La gente percibe una enorme sensación de impunidad porque cuando ve que hay procesos de corrupción o inconducta funcional en sus localidades, la presencia del control es inexistente. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que aumentar drásticamente la cobertura de las necesidades de control en las instituciones públicas. ¿Puedes regresar a la anterior? ¿Y qué es lo que sucede? No solamente hay un problema con la cobertura, sino hay un problema con la independencia. Porque, fíjense bien, esas son las 914 OSIs que tenemos, ¿no? Digamos 900 en términos redondos. De esas, jefes de las OSIs, solo los jefes, pero jefes al fin, que han sido designados por la Contraloría son solo 370. Las entidades han designado a 372 y hay 172 entidades, OSIs, que no tienen jefe todavía, por distintas razones. Pero ¿cuál es la característica relacionada a este problema de la independencia? Que todo el personal de la OSI, incluso de las que dice ahí Contraloría, porque nosotros solo designamos al jefe y le pagamos al jefe, pero todo el personal, los auditores, el gasto en esa planilla, pero además todos los bienes, materiales, insumos que necesitan para hacer su trabajo, lo paga la administración. O sea, por eso yo decía siempre, resulta absolutamente inverosímil pensar que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado. Esa es una falacia, ¿no? Porque además, y eso es lo que empieza a suceder, y esos son los reportes que tenemos muchas veces de aquellos jefes de esas 370 oficinas de control. Apenas empiezan a hacer mejor su trabajo, apenas empiezan a identificar hallazgos, apenas empiezan a chocar con la autoridad, les quitan personal, ya no tienen presupuesto, entonces ya no pueden operar, ¿no? Y además hay otro problema. ¿Puedes ir a la siguiente? La siguiente. Incluso esas OSIs que tenemos, tienen muchas de ellas muy poca capacidad. O sea, ¿qué hace una oficina con 2 personas? El jefe y su asistente. ¿Qué cosa va a hacer? Y de esas tenemos 128. Pero además, en muchas de estas entidades, los jefes están lustros, hasta décadas. Ya perdieron también total independencia y total objetividad, ya se convirtieron como parte de la administración, ¿no? Ya está difícil que los puedan controlar. Entonces, para poder mejorar todo esto, vamos a presentar, como parte de estos procesos, de este proceso de reforma, una serie de dispositivos legislativos, ¿no?, para modificar esta realidad y hacer que haya un pase progresivo de todas las personas, previa capacitación y evaluación, porque al final es un pase voluntario, ¿no?, que están en las OSIs a nivel nacional para que sean parte de la planta, de la planilla de la Contraloría y podamos controlarlas administrativamente. ¿Y qué vamos a hacer con eso? La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a redistribuirlas a nivel nacional. Es decir, esperamos que en poco tiempo, ¿no?, la Contraloría ya no sea una organización de 3.200 personas, sino que haya absorbido a todas las OSIs, y entonces, teniéndolas bajo el control central, se va a descentralizar, creando oficinas de control provincial que permita, a través de un mecanismo aleatorio e itinerante, asistir en las necesidades del control a la población de todos los distritos de manera intertemporal. Es decir, vamos a hacer OSIs itinerantes, pero que lejos de ir, como suele suceder ahora, con un mecanismo muy invasivo y muy manual, de ir a mirar los papeles de un municipio o de un gobierno regional o de un gobierno local, otra de las características fundamentales que va a transformar el control a nivel local y regional
que era una de sus principales preocupaciones, igual que la nuestra, y es por eso que es uno de los ejes fundamentales del proceso de reforma que, como les digo, cuyo plan vamos a presentar en las próximas semanas con las iniciativas legislativas correspondientes ante este Congreso para su discusión y ojalá aprobación, es que, la siguiente, vamos a introducir un esfuerzo muy grande, masivo, de tecnologías de información y comunicaciones. O sea, ya no vamos a ir a ciegas, vamos a ir sabiendo qué transacción mirar, en qué unidad ejecutora, en qué gobierno local, en qué gobierno regional. De tal manera de que nuestra intervención va a ser focal. Y para eso, una de las propuestas que vamos a hacer es, como dice ahí en esta filmina, que la Contraloría tiene que tener acceso irrestricto, masivo, automático, no discrecional de la autoridad a todas las bases de datos administrativas en la administración pública, respetando, claro está, las reservas legales que correspondan. Pero si no hay reserva legal, la Contraloría tiene que poder entrar automáticamente de nuestro servidor al servidor de la entidad a través de un servicio web a sacar y extractar toda la información que necesite para poder desempeñar efectiva y eficazmente su trabajo de control. Es por eso que otra de las cosas que va a cambiar el control regional y local es la interoperabilidad y el análisis de datos, y estamos en pleno proceso de coordinación con muchas de las entidades que aparecen ahí, con gran mayoría de ellas ya tenemos convenios, los vamos a reactivar y vamos a llevar adelante una inversión importante en la modernización tecnológica de todos estos sistemas de información para poder realmente tener un análisis de datos que contribuya a elevar la efectividad de la acción del control a nivel regional y local y también obviamente a nivel nacional. Por último, la siguiente por favor. En general, lo que va a caracterizar al sistema de control en su relación con los gobiernos regionales y locales está entonces vinculado a la mejora de los procesos de selección del capital humano. Vamos a fortalecer las oficinas de control regional, vamos a crear estas oficinas de control provincial y en ese proceso vamos a mejorar la selección del capital humano. Vamos a tener un desarrollo permanente de sus competencias, no solamente de los auditores, sino también de los gestores. Como les mencionaba, vamos a hacer grandes procesos de formación de capacidades. Una adecuada política de traslado y permanencia. Los miembros o los jefes, la alta dirección, digámoslo así, la dirección de una entidad de control, de una OSI, no puede estar más de 3 o 4 años en esa organización, porque ya pierde pues independencia, pierde objetividad, todos somos seres humanos. Entonces, sí, claro, estamos ahí 5, 8, 10, como han visto en esa filmina. Hay gente que está tratando de controlar en esas instituciones hace 20 años. Entonces ya no puede controlar y es parte de la administración. Entonces, para preservar esa independencia, que es indispensable en el caso de los auditores, por la naturaleza de su función, vamos a requerir cambios, que eso los vamos a hacer nosotros en nuestra facultad de titulares del sistema de control, de las políticas de traslado y permanencia, garantizar el adecuado equipamiento de las funciones y del desempeño, para el desempeño de las funciones de estas oficinas, y eso va a permitir también aclarar algo muy importante. Las oficinas de control institucional, las OSI, y con esto voy acabando, señor presidente, no son, como la gente cree, oficinas de control interno, no. Las oficinas de control interno son las que tiene que crear la administración, porque el control interno, que es el control de gestión, que es tener procesos documentados, diseñados óptimamente, que tenga mapas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una tarea de la administración y es fundamental para que la nueva reforma del sistema de control funcione. Las oficinas de control institucional en realidad son parte del control externo, que es como el brazo ejecutor que está in situ en la entidad, pero que dependen de la Contraloría. Y lo que va a suceder es que poco a poco, esperamos que durante el año 2018, si es que el Congreso tiene a bien aprobar estas disposiciones, estas transferencias de partidas, y eso es algo importante, no va a costar más plata al principio,
porque la gente que está trabajando en las distintas modalidades, ya sea CAS, ya sea locadores de servicio o gente en planta, en una OSI, en un gobierno regional, ahí le están pagando, ahí hay financiamiento. Cuando decidan pasar a la Contraloría, y digo que decidan pasar porque tiene que ser un proceso voluntario, porque por ejemplo en la Contraloría tenemos régimen privado de 728, ese es nuestro régimen laboral. En los gobiernos regionales hay 276, entonces no necesariamente la gente va a querer pasar. Pero lo que va a suceder es que cuando ese proceso concluya, que lo estamos previendo para que a nivel de los gobiernos regionales y nacional se haga en el 2018 y a nivel de los gobiernos locales se haga durante el 2019, la gente y la operación de la Oficina de Control Institucional va a estar absolutamente a cargo de la Contraloría. Ya no va a demandar recurso alguno del presupuesto de las entidades controladas y lo único que le vamos a pedir es que nos den el espacio que siempre nos han estado dando y sobre el cual vamos a montar todas estas oficinas de las que les he conversado en estos minutos. Y la última característica es, como les decía, vamos a tener un masivo esfuerzo de incorporación de tecnologías de información y comunicaciones. Otro de los proyectos importantes de este proceso de reforma es la implementación progresiva de un expediente de control digital. Vamos a ir hacia el cero papel. O sea, como es no solamente por razones económicas, sino también por razones de sostenibilidad ecológica, parte de la implementación del uso intensivo de tecnologías de información y comunicaciones contempla el uso de cero papel, firma electrónica, notificación electrónica, etcétera, y para eso también necesitamos el apoyo del Congreso porque, como ustedes se podrán imaginar, muchas personas no están dispuestas a que, por ejemplo, las notificaciones de la Contraloría, como nos pasa normalmente en el sistema de justicia, vayan electrónicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera pueden dilatar los plazos. Por eso, este es un conjunto de propuestas que van a ser formalizadas a través de las respectivas iniciativas legislativas que esperamos en las primeras semanas o mediados del mes de septiembre vamos a estar presentando a este Congreso para su debida discusión y aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Contralor Nelson Chac. Antes de continuar con los comentarios y preguntas de los señores congresistas, permítame instalar formalmente con el quórum reglamentario y con la presencia de los señores congresistas Heresi, Palomino, Quintanilla, Elías, Bustos, Lizana, Ávila, Rosas, Villanueva, Ramírez, Ananculí, Alcalá y Montenegro. Queda formalmente instalada la presente sesión. Ahora pasamos a la intervención de los señores congresistas. Voy a proponer de que la intervención, de acuerdo al orden de registro, se haga con un tiempo prudencial y luego de la intervención de todos, el señor Contralor pueda registrar cada una de las interrogantes y poder absolverse en su oportunidad. Cedemos el uso de la palabra al congresista Percy Alcalá.